Les pido que pongan mucha atención y cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan, pues igual que la realicen. Hoy vamos a hablar sobre el tema de resolución de conflictos en el aula, que es una parte muy importante también cuando hablamos de gestión integral. Nosotros ya habíamos visto en las diferentes clases diferentes situaciones que debemos ir haciendo durante las clases y que nos van a facilitar justamente esta parte de el aula, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar sobre resolución de conflictos en el aula. Primero, cuando hablamos de resolución de conflictos en el aula, debemos saber que es una gestión efectiva, ¿ok? Que nosotros vamos a tener un ambiente positivo en donde, a pesar de que haya conflictos, porque en todas las situaciones ocurre que tenemos conflictos, que diferentes situaciones no salen tal vez como nosotros las esperamos, pues actuamos de una manera positiva. Actuamos de una manera a través de la cual nuestros estudiantes también tienen bienestar. Y cuando nosotros fomentamos esta resolución de conflictos y tenemos interacciones que son respetuosas en el aula, vamos a ver que existe una reducción del tiempo perdido hasta de un 20%. Y este tiempo perdido nos referimos al tiempo en el que nos tardamos nosotros muchas veces en resolver estos conflictos en el aula. Porque sí, cuando tenemos situaciones complicadas, obviamente nos toma tiempo y nos lleva tiempo el poder estar y el poder conectarnos también, reconectar a la clase. Entonces, cuando nosotros logramos tener un buen manejo y una buena resolución de conflictos, pues vamos a darnos cuenta de que los niños y las niñas también se ven beneficiadas de esto y también aprenden de una manera efectiva cómo solucionar los conflictos y por ende el tiempo perdido, que no es un tiempo perdido como tal, sino el tiempo perdido en cuanto al tema de clase, pues vamos a ver que hay una reducción de hasta un 20%. Ahora, vamos a ir entendiendo un poco los diferentes conflictos que tenemos en el aula. Y dentro de esto tenemos conflictos interpersonales, conflictos grupales y por ende, dentro de esto, cuando existen este tipo de conflictos en el aula, también vamos a tener consecuencias negativas. Primero, los conflictos interpersonales. Debemos ir viendo que los conflictos interpersonales son disputas que pueden haber entre estudiantes por recursos o incluso por malentendidos. Estos conflictos interpersonales eh, ven afectados generalmente a uno o dos o hasta tres compañeros, porque en estas situaciones podemos ir viendo que hay personas como tal involucradas, donde tal vez dos niños, dos niñas querían el mismo recurso o tal vez en una situación, en un conversatorio puede incluso darse malos entendidos. Y aquí es donde se ven estos conflictos interpersonales, ¿ok? Eso es uno de los conflictos que nosotros podemos tener en el aula. Después también nos encontramos con lo que son los conflictos grupales. Cuando nosotros estamos hablando de conflictos grupales, estamos hablando de desacuerdos o incluso de bullying dentro de grupos de trabajo. Es decir, en los conflictos interpersonales, tal vez estamos hablando del uno a uno, pero ya cuando hablamos de conflictos grupales, estamos haciendo mucha referencia ya a temas y conflictos entre varios compañeros o incluso entre el grupo mismo. Ok, y cuando tenemos este tipo de conflictos en el aula, ya sean interpersonales o ya sean grupales, siempre vamos a tener consecuencias negativas. Cuando existen varios conflictos dentro del aula, vamos a tener un bajo rendimiento académico, que puede bajar hasta en un 11% dentro de las aulas, de acuerdo a los diferentes estudios que se han realizado. Y además, cuando existen conflictos en el aula, se genera estrés emocional y este estrés emocional obviamente no permite que las clases e incluso la atención de los niños y las niñas se pueda generar de una buena manera. Pero nosotros como docentes debemos siempre ser proactivos y debemos buscar estrategias sobre todo de prevención. Y aquí les aplica mucho ese dicho que nos dicen bastante, ¿no? Es mejor prevenir que lamentar. Muchas de las estrategias que nosotros vamos a utilizar deben estar enfocadas sobre todo en prevenir, no tanto en resarcir, por así decir, el daño, sino que más bien en prevenir que las situaciones de conflicto se den.
¿Y cómo hago esto? Yo necesito crear espacios que me permitan a mí prevenir situaciones. Dentro de esto tenemos primero una cultura positiva. Nosotros debemos siempre, dentro de nuestra aula de clase, poder establecer normas y reglas claras y que estén construidas para fomentar respeto justamente. Cuando nosotros tenemos reglas y normas claras, nosotros vamos a generar que todos los ambientes en los que nosotros nos desarrollamos sean respetuosos, que cada uno de los niños y niñas sepa cómo comportarse frente a las situaciones que se ven involucrados. Dentro de esto vamos a ver que los niños y las niñas, por ejemplo, llegan al aula y saben que deben saludar. Llegan al aula, saben que deben lavarse las manos, saben que en el baño debe haber una fila en orden, en donde no puede haber disturbio. Cuando yo voy generando esa cultura positiva, es mucho más fácil incluso identificar qué es lo que está sucediendo y en dónde existen situaciones de conflicto. Pero sobre todo, buscamos prevenir. Otra de las formas y de las mejores estrategias que existen de prevención es generar un aprendizaje socioemocional. Y dentro de este aprendizaje socioemocional, lo que nosotros debemos buscar como fin y como objetivo final es desarrollar empatía y sobre todo comunicación efectiva. La parte de la cultura socioemocional se vuelve muy importante dentro de las aulas de clase, ya que esta parte socioemocional es justo la que me permite a mí poderme relacionar con los demás, poder saber cómo estamos interactuando con los demás y cuál es la manera correcta de poder interactuar con los demás. Cuando yo logro esta parte, voy a también ir generando y voy a ir desarrollando una buena empatía. Cuando yo soy empático, cuando tengo empatía con los demás, pues ahí es donde yo me puedo poner en el lugar del otro y saber incluso que si yo hago algo, a la otra persona podría afectarla. Y cómo a esa persona podría afectarla, entonces yo puedo prevenir que existan estas partes en las que hay conflictos. Cuando nosotros logramos generar, logramos tener un aprendizaje socioemocional, yo necesito, vamos a poder aquí reducir la agresión en un 20 o un 30%. Y eso es muy bueno porque ya tengo menos cosas de que preocupar. Y después también debo siempre poder proponer ejemplos prácticos. Cuando yo puedo proponer ejemplos prácticos, voy a generar círculos de diálogo y juegos de rol de situaciones conflictivas. Es decir, voy a ir yo proponiendo y generando espacios en donde se puedan presentar diferentes situaciones que son reales en el aula. ¿Qué hago si dos de mis compañeros quieren el mismo material que yo? ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo soluciono si tal vez el maestro nos dio el material y se perdió? Y se comienza a convertir en un conflicto. Ah, tú cogiste, tú me diste, tú hiciste. Yo necesito ir generando estos juegos de rol a los que se los llama role playing y poder ir haciendo conversatorios, círculos de diálogo. Cuando nosotros dialogamos y compartimos situaciones conflictivas en momentos de calma, es en donde más nosotros vamos a poder aprovechar para que cuando pasen estas situaciones de conflicto, los niños y las niñas sepan qué hacer. Pero también nosotros debemos saber que si la prevención es importante, tener algunas técnicas de resolución también son puntos muy importantes. Y aquí vamos a ir viendo dos, ¿ok? La primera de estas es la que nosotros llamamos mediación docente. Cuando existe una mediación docente, nosotros vamos a poder ir viendo que es una guía imparcial. Yo como docente debo poder ponerme al frente y ayudar a resolver estos conflictos, pero de una forma imparcial. Y cuando estamos hablando de algo imparcial, vamos al punto que nosotros como docentes no podemos ponernos del lado de uno o del lado de otro, sino que nosotros en estas situaciones somos imparciales y además somos justos con las decisiones que tomamos.
Y aquí entra algo muy importante que es la escucha activa. Hace poco también hablábamos con ustedes mismos sobre esta parte de la escucha activa, en donde es muy importante, ya que nosotros debemos saber escuchar qué es lo que mi estudiante me está diciendo y no interpretar lo que el estudiante me está diciendo. Como seres humanos, tendemos mucho a interpretar lo que el otro nos dice. Es decir, no escuchamos lo que nos quiere decir, escuchamos a veces, como se dice, lo que nos conviene, lo que nosotros queremos escuchar. Y para esto es muy importante siempre tener una réplica con nuestros estudiantes. Es decir, mientras me va conversando, irle también diciendo qué es lo que yo estoy entendiendo para saber que estamos en una misma vía de comunicación. Y como les digo aquí, muy importante, nosotros debemos ser siempre imparciales. Nosotros siempre debemos poder ponernos en medio de los dos y encontrar soluciones que sean eh, justas para los lados que están entrando en conflicto. Y aquí entra también lo que es la justicia restaurativa. Es decir, cuando alguna situación de injusticia pasó, yo necesito poder saber que mis estudiantes van a reparar el daño que han causado y también vamos a promover lo que son las soluciones conjuntas. Es decir, si alguna situación de conflicto ya sucedió y ya pasó, yo necesito saber cómo. Primero voy a reparar el conflicto y reparar el daño que se causó y además, a través de la conversación y del diálogo, yo voy a poder tener soluciones en donde las dos partes se sientan bien, es decir, donde ya no existan afectados como tal. Y para esto necesito identificar cuáles son las necesidades que tienen los estudiantes y además poder entregar y colaborar con soluciones. Y aquí nosotros tenemos que existe un altercado verbal grave. Por ejemplo, si existe un altercado verbal grave, yo necesito saber, primero, por qué se dio el altercado y escuchar, obviamente, ambas partes. Siempre las historias tienen dos lados. Y si nosotros solo escuchamos una de las versiones, tal vez la otra persona dice, no, las cosas no sucedieron así, porque todos tenemos diferentes puntos de vista. Y aquí volvemos a la parte de la imparcialidad. Yo necesito escuchar esas razones y después de eso poder identificar cuáles son las necesidades y colaborar para encontrar una solución. Y aquí es muy importante siempre poder utilizar nuestra voz, pero no a gritos. Y también saber que no a sollozos, porque no entendemos de esa manera, sino que a través de la calma y del diálogo yo voy a encontrar soluciones a los diferentes conflictos. Después también yo debo saber que yo puedo ir empoderando a mis estudiantes para que ellos también sean parte activa de la resolución de problemas, ¿ok? Y para esto yo puedo ir viendo algunas situaciones. La primera que es la mediación entre pares. Cuando nosotros podemos generar y empoderar a mis estudiantes y decir, por ejemplo, vamos a ir poniendo situaciones ficticias. Y en esas situaciones ficticias, yo le pido a uno de mis estudiantes que él sea el mediador en esa situación. Es decir, que pueda ir haciendo este juego de roles también, en donde ellos actúan como mediadores y buscan cuáles serían esas soluciones en donde ambas partes que están involucradas en un conflicto se sientan bien. Además de poder tener esta mediación y de saber cómo nuestros estudiantes piensan, vamos a ir desarrollando habilidades de liderazgo, habilidades en donde los niños y las niñas pueden decir, ok, si la situación está así, yo voy a saber qué puedo hacer de mucha mejor manera. Y esta mediación se va dando cuando nosotros logramos empoderar realmente a nuestros estudiantes. Después también tenemos lo que son las habilidades de negociación. Nosotros debemos saber que sí, en los conflictos, incluso nosotros siendo adultos, debemos ir negociando, ¿no es cierto? Y muchas veces en esas negociaciones tenemos que ceder, tenemos que decir, ah,
ok, sí es verdad, tienes razón. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? Y nosotros debemos ir generando esta capacidad en nuestros estudiantes de que ellos también sepan cómo negociar y sepan cómo resolver problemas de la vida. Y esto obviamente también se aplica en su diario vivir, porque los conflictos no solamente están en la escuela. Mientras los niños van creciendo, se van a encontrar con conflictos de diferentes dimensiones y nosotros debemos ir ahí y aportar como docentes a generar estas habilidades de negociación. Y después también, pues, ir generando y promoviendo la autodefensa. Dentro de esto de la autodefensa, no nos estamos refiriendo y no estamos haciendo referencia a los golpes, de decir, ah, no, si te pegan, entonces tú también le pegas. Si la situación está así difícil, entonces tú también tienes que hacerlo. No, no se trata de eso, pero sí de poder promover esa voz y ese respeto propio. Es decir, aprender y saber cómo debemos poner límites y enseñarles también a nuestros estudiantes que deben poner límites y que los límites que los demás ponen también se respetan. Existen situaciones en las que nuestros niños son muy cariñosos y son muy animosos con eso y vienen, nos abrazan, nos dan besos, pero también saber que cuando ellos nos dicen no quiero, nosotros debemos respetar. Y eso también lo vamos generando en el aula. Existen situaciones donde dos niños o dos niñas no quieren jugar juntos. Y yo debo saber que va a haber días en los que no siempre mi amigo quiere jugar conmigo. Y si yo estoy poniendo ese límite, pues debo también respetar el límite de los demás y promover que esa voz que yo tengo sea respetada. Desde yo que me respeto hacia los demás que también me respetan. Cuando nosotros logramos tener este empoderamiento de nuestros estudiantes, en donde saben cómo ser mediadores, en donde tienen habilidades de negociación, en donde saben defenderse también y poner sus propios límites, respetando los límites y respetando los límites de los demás, se ha podido observar que existe un éxito del 80, del 80 al 90%, en donde los estudiantes pues ya saben y buscan esta forma de resolución de conflictos de una mejor manera. Y como conclusión, vamos a ver que nosotros vamos a mantener y tenemos un aula que está siempre en armonía, que tiene una habilidad esencial, ¿ok? Cuando hablamos de resolución de conflictos, vamos a saber que es una habilidad vital, que nosotros debemos tener esta capacidad para transformar el aula, que en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con niños y niñas, incluso papás, que son conflictivos, pero que nosotros debemos tener esa capacidad de modificar estos comportamientos también y de no solamente modificarlo por decir yo digo y así se hace, sino de darles herramientas a los niños y niñas que les permitan tener una buena resolución de conflictos y que esto se vuelva también una habilidad para su vida diaria. Después también tenemos algunos beneficios a largo plazo, en donde podemos ver que estos beneficios, cuando hablamos de estos beneficios, primero se mejora el clima escolar. También vamos a poder ver que las habilidades sociales también se mejoran. Y cuando tenemos mejores habilidades sociales, cuando podemos compartir también con los demás, pues esto nos va a preparar a nosotros para el futuro. Y además, cuando tenemos una aula armónica en donde la resolución de conflictos se da siempre de la mejor manera, vamos a poder ver que tenemos siempre éxito educativo, en donde vamos a ver que nuestros estudiantes también no solamente tienen un buen ambiente, sino que tienen incluso mejoras dentro de lo académico y que impactan además en su vida personal, que cuando el niño o la niña llegan a casa y saben cómo solucionar y resolver los conflictos, también incluso les enseñan a los padres qué hacer frente a las diferentes situaciones. Y obviamente tienen un impacto en la comunidad. Entonces, chicos, esa ha sido nuestra clase del día de hoy.
Como les dije, ya estamos terminando ya esta materia. Esta ha sido una clase bastante corta en donde hemos podido ver justamente esta parte de lo que es la resolución de conflictos, que es una parte fundamental y esencial cuando nosotros estamos ejerciendo la docencia, porque siempre se van a dar conflictos y nosotros debemos saber qué hacer y qué podemos hacer frente a estas diferentes situaciones. ¿Ok? Queda subida en su plataforma. Ustedes van a tener ahí un pequeño cuestionario sobre justamente la clase que acabamos de ver. Y además tienen una tarea. Esta es una tarea de un caso práctico, ¿ok? Les he puesto ahí un caso de un conflicto ficticio y quiero que lo lean y después ustedes también eh, escriban en un pequeño párrafo qué harían ustedes como docentes para poder resolver los conflictos en esa situación. ¿Listo? Entonces, esa va a ser su tarea. Y con eso estaríamos listos. Y la siguiente semana tenemos ya lo que es nuestra evaluación final ya de esta materia. Ustedes ya están terminando, no se dejen acumular las tareas, no se dejen acumular las diferentes evaluaciones también que tienen y también vayan avanzando con sus tesis, ¿ok? Que ya estamos ahí viendo, ya están a puertas de graduarse. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo por nuestra clase del día de hoy. Y les dejo en este tiempo para que hagan de una vez la tarea. Es una tarea muy sencilla, es una tarea muy fácil, porque no es solamente ustedes que lean y pongan ahí qué harían como maestros en esa situación. ¿Listo? Dixon, ¿tenía alguna cosa que decir? No, profesor, está bien toda tu explicación. Listo, chicos. Entonces, con esto terminaríamos nuestra clase del día de hoy y la siguiente semana, entonces, ahora sí, tendríamos evaluaciones. ¿Listo? Listo, profe. Listo, chicos. Mi pregunta, Cuídense. profe, ¿qué Sí, día vamos dígame. a tener evaluaciones? El ¿Que ya sábado. este sábado? Ya, Sí, ya. Muchas gracias. Gracias. este sábado que viene. Listo, chicos. Entonces, que les vaya muy bien. Ya les dejo ahorita subiendo igual la tarea. Por favor, tienen el cuestionario y completen de una vez la tarea. ¿Listo? Solamente de lectura y que ustedes escriban qué harían como docentes. Listo, chicos, que les vaya muy bien y nos vemos la siguiente clase.